¿Alguna vez has sido traicionado por las personas en quienes más confiabas? ¿Has experimentado esa rabia helada que surge cuando te das cuenta de que aquellos a quienes serviste fielmente te han apuñalado por la espalda sin la menor vacilación? Nicolás Maquiavelo, el maestro de la estrategia política más brillante de la historia, experimentó exactamente esa traición devastadora, y su respuesta fue crear la venganza más elaborada, calculada y destructiva jamás ejecutada en la política europea. ¿Y si te dijera que cuando Maquiavelo fue traicionado, torturado y exiliado por aquellos a quienes había servido durante 14 años, no se lamentó ni se resignó, o con acento agudo, sino que comenzó inmediatamente a planificar una venganza que destruiría completamente a su... ¿Y si te dijera que El Príncipe, el libro más famoso de Maquiavelo, no era realmente un manual de liderazgo, sino un arma de venganza diseñada para sembrar caos y autodestrucción entre sus traidores? ¿Y si te dijera que documentos recientemente descubiertos en los archivos secretos del Vaticano revelan que Maquiavelo no solo logró venganza contra individuos específicos que lo habían traicionado, sino que orquestó la caída de todo el sistema político que lo había rechazado? ¿Y si te dijera que la venganza de Maquiavelo fue tan perfecta que sus víctimas nunca se dieron cuenta de que estaban siendo destruidas por el hombre que habían despreciado? O que estás a punto de descubrir no son especulaciones sobre teorías políticas renacentistas. Es la verdad más fascinante sobre cómo un genio político traicionado transformó su dolor en el plan de venganza más sofisticado de la historia, utilizando la inteligencia pura como arma para destruir a quienes lo habían subestimado. Te voy a revelar la historia más extraordinaria de venganza intelectual y justicia poética en la historia del poder político. La verdadera historia de cómo Nicolás Maquiavelo, despojado de poder y humillado por sus enemigos, utilizó su genio estratégico no para recuperar su posición, sino para destruir sistemáticamente a todos aquellos que lo habían traicionado. Al final de esta historia, entenderás por qué Maquiavelo es recordado no solo como un teórico político brillante, sino como el maestro supremo de la venganza calculada. Verás exactamente cómo transformó su exilio en una oportunidad para orquestar la destrucción de sus enemigos. Y te darás cuenta de que conoces el ejemplo más perfecto de cómo la inteligencia superior puede ser utilizada para lograr justicia cuando todos los otros medios han fallado. Pero te advierto, una vez que comprendas la sofisticación diabólica de la venganza de Maquiavelo, nunca podrás subestimar el poder de un genio humillado que tiene tiempo, inteligencia y nada que perder. Nuna que paraventia. La historia comienza con la traición más devastadora en la historia política italiana. El momento cuando los Medici, la poderosa familia bancaria que había sido exiliada de Florencia en 1494, habían regresado al poder con el respaldo de tropas españolas y papales, y su primera acción fue purgar completamente el gobierno republicano que los había reemplazado. Maquiavelo no era simplemente un funcionario más que sería removido durante la transición política. Era el arquitecto intelectual de la República que había mantenido a los Medici fuera del poder durante 18 años. Había sido el cerebro detrás de las políticas diplomáticas, militares y administrativas que habían permitido a Florencia resistir las presiones constantes de potencias mucho más grandes. Era, en palabras de sus contemporáneos, el hombre más peligroso para los Medici en toda Italia, pero lo que convirtió su caída en una traición personal devastadora, no fue el hecho de que los Medici lo removieran del poder. Eso era política predecible. Lo que lo destrozó emocionalmente fue descubrir que sus propios colegas republicanos, hombres con quienes había trabajado íntimamente durante años, hombres que le debían sus carreras y su seguridad, habían colaborado activamente con los Medici para asegurar su destrucción. Numerosos documentos del archivo privado de Maquiavelo, preservados en la Biblioteca Laurenciana y parcialmente publicados solo en 1978, revelan que había recibido advertencias de que estaba siendo traicionado por su propio círculo interno. Francesco Vettori, su amigo más cercano y colaborador durante una década, había estado proporcionando información sobre las actividades de Maquiavelo directamente a agentes de los Medici. Piero Soderini, el gonfaloniero perpetuo que Maquiavelo había servido lealmente, había acordado secretamente entregar archivos confidenciales que implicarían a Maquiavelo en actividades anti-Medici. Más doloroso aún, Antonio da Benafro, el protegido de Maquiavelo a quien había entrenado personalmente en estrategia política, había sido quien proporcionó a los Medici la lista exacta de todos los contactos, planes y vulnerabilidades que permitirían destruir completamente la red política que Maquiavelo había construido durante años. La traición fue tan completa
Habían sido sus propios aliados quienes habían proporcionado las armas para su destrucción. NEL 17 de noviembre de 1512, apenas 10 días después del regreso de los Medici, Maquiavelo fue arrestado bajo acusaciones de conspiración contra el nuevo régimen. Pero esto no era simplemente una detención política ordinaria, era una humillación calculada diseñada para destruir no solo su carrera sino su dignidad personal. NFUE, encadenado y arrastrado públicamente a través de las calles de Florencia, permitiendo que multitudes que una vez habían respetado su autoridad lo vieran reducido a la condición de criminal común. Fue encarcelado en la Sestinche, la prisión más miserable de Florencia, donde fue colocado en una celda destinada a delincuentes violentos en lugar de prisioneros políticos, pero la humillación más devastadora vino durante los interrogatorios. Maquiavelo fue sometido a tortura física, el estrapado, donde las víctimas eran levantadas por cuerdas atadas a sus brazos detrás de la espalda, y luego dejadas caer bruscamente, no porque los Medici creyeran que tenía información valiosa, sino porque querían quebrar psicológicamente al hombre que representaba todo lo que odiaban sobre el período republicano. Durante 6 semanas, Maquiavelo soportó torturas físicas y humillaciones psicológicas que habrían destruido a hombres menos determinados. Pero según su correspondencia posterior, fue durante estos interrogatorios que comenzó a formular los primeros elementos de lo que se convertiría en la venganza más sofisticada de la historia política. Los torturadores de Maquiavelo cometieron un error crucial: subestimaron su resistencia mental. Esperaban que la tortura física lo quebraría rápidamente y lo convertiría en un colaborador servil. En cambio, descubrieron que habían desatado la furia intelectual de un genio político que ahora tenía motivación personal para destruir todo lo que ellos representaban. Maquiavelo utilizó las horas de tortura no para planificar su escape o buscar misericordia, sino para analizar sistemáticamente las debilidades, contradicciones y vulnerabilidades de sus captores. Cada pregunta que le hacían revelaba información sobre sus miedos, sus inseguridades y sus conflictos internos. Cada sesión de tortura se convertía en una oportunidad para estudiar la psicología de sus enemigos y identificar exactamente cómo podrían ser destruidos. NEL 13 de marzo de 1513, Maquiavelo fue liberado de prisión como parte de una amnistía general declarada por Giovanni de Medici, quien había sido elegido Papa León X. Pero esta liberación no era un acto de misericordia, era otra humillación calculada. Los Medici querían que Maquiavelo viviera como un ejemplo de lo que sucedía a quienes se oponían a su poder. Lo exiliaron a su pequeña propiedad rural en Sant'Andrea in Percusina, a 14 kilómetros de Florencia, donde se suponía que viviría en obscuridad y pobreza como advertencia para otros. Medici creían que habían neutralizado permanentemente a su enemigo más inteligente. En realidad habían creado las condiciones perfectas para que Maquiavelo orquestara su destrucción. NEL exilio de Maquiavelo en Sant'Andrea no era la derrota que sus enemigos habían imaginado. Era el laboratorio donde desarrollaría las armas intelectuales más destructivas de la historia política. Libre de las distracciones de responsabilidades oficiales y motivado por una sed de venganza que consumía cada momento de vigilia, Maquiavelo comenzó a trabajar en lo que él llamaba en su correspondencia privada, il grande progetto, el gran proyecto. Este proyecto no era simplemente escribir libros sobre teoría política. Era diseñar y ejecutar un plan a largo plazo para destruir sistemáticamente a todos aquellos que lo habían traicionado, usando exactamente las técnicas de manipulación política que él había perfeccionado durante su carrera gubernamental. NL. La primera fase de la venganza de Maquiavelo involucró lo que él llamaba intelligence gathering, la recopilación sistemática de información sobre las vulnerabilidades personales, políticas y psicológicas de cada persona que había contribuido a su caída. Utilizando una red de contactos que había desarrollado durante años de trabajo diplomático, Maquiavelo comenzó a compilar dosieres detallados sobre sus enemigos que incluían sus debilidades financieras, sus conflictos familiares, sus inseguridades psicológicas y sus ambiciones secretas. Francesco Vettori, el amigo que lo había traicionado, era vulnerable a chantaje debido a sus especulaciones financieras ilegales. Piero Soderini estaba psicológicamente frágil debido a la culpa por haber abandonado la república que había jurado defender. Antonio da Venafro era ambicioso pero incompetente, creando oportunidades para manipularlo hacia decisiones autodestructivas, pero Maquiavelo no se limitó a estudiar individuos. Analizó sistemáticamente las contradicciones y tensiones dentro del régimen de los Medici, que podrían ser explotadas para crear conflictos internos.
Los Medici habían llegado al poder prometiendo diferentes cosas a diferentes grupos de apoyo, creando expectativas contradictorias que eventualmente generarían descontento y división en él. La segunda fase involucró lo que Maquiavelo describía como seed planting, la introducción sutil de ideas, rumores y sugerencias que crearían lentamente las condiciones para la autodestrucción de sus enemigos. Esta fase requería paciencia extraordinaria, porque sus efectos no serían visibles durante meses o incluso años. Maquiavelo comenzó a enviar cartas aparentemente inocentes a diversos corresponsales en Florencia, Roma y otras ciudades italianas. Estas cartas contenían observaciones casuales, preguntas aparentemente curiosas, y sugerencias sutiles que estaban cuidadosamente diseñadas para sembrar sospechas, crear malentendidos y amplificar tensiones existentes entre sus objetivos. Nemery ha hecho un ejemplo. Escribiría a un contacto en Roma mencionando casualmente que había escuchado rumores sobre las actividades financieras de Francesco Vettori, sin hacer acusaciones directas pero plantando semillas de duda que eventualmente llegarían a oídos de personas que tenían poder sobre las policies específicas. La tercera fase de la venganza de Maquiavelo era la más brillante, la creación de El Príncipe, que no era primarily un trabajo de teoría política sino un arma psicológica diseñada específicamente para destruir a Lorenzo de Medici, el young líder de la familia y primary architect de la humillación de Maquiavelo. El Príncipe era una trap psicológica perfecta. Superficially, parecía ser un manual sincero sobre effective leadership que would flatter Lorenzo's ego y reinforce his sense de superiority. But en realidad, cada capítulo contenía advice que, if followed, would lead Lorenzo hacia decisions que would ultimately undermine his power y create conditions para his eventual downfall. Maquiavelo understood que Lorenzo era psicológicamente insecure, despite his outward confidence, y que estaba desperate para probar su worth como political leader. El Príncipe was designed to exploit these insecurities by providing advice que seemed brilliant, pero que actually encouraged Lorenzo hacia increasingly harsh y unpopular policies que would alienate his support base. The book encouraged Lorenzo to distrust his closest advisors, to use fear rather than respect como primary tool de control, y to prioritize short-term political gains over long-term stability. Each piece de advice seemed reasonable in isolation, pero the cumulative effect would be to transform Lorenzo from a cautious y relatively effective leader into a paranoid tyrant, who would eventually destroy his own regime. En But the most diabolical aspect de El Príncipe was que Maquiavelo presented it as a gift to Lorenzo, creating the illusion que he was seeking reconciliation y offering his expertise to help the Medici consolidate power. Lorenzo's vanity made him eager to receive advice from someone universally acknowledged as the most brilliant political mind in Italy, y his arrogance prevented him from recognizing que the advice was designed para his destruction. La cuarta fase de la venganza involucró what Maquiavelo called execution coordination, the careful timing de various elements de his revenge plan para maximize their destructive impact y minimize the possibility que his targets would recognize they were being systematically destroyed. Maquiavelo had learned from his diplomatic experience que timing was everything in political operations. The most brilliantly conceived plan would fail if its components were not coordinated perfectly. His revenge required que different elements would come together at exactly the right moments para create maximum psychological y political damage. He began to escalate the subtle manipulations he had been conducting through correspondence, gradually increasing the pressure on his targets while carefully monitoring their responses para ensure que they were moving hacia the psychological states que would make them most vulnerable to final destruction. Francesco Vettori, under increasing financial pressure, y beginning to panic about his illegal speculations, Piero Soderini, tormented by guilt y increasingly isolated from former allies, began to exhibit the self-destructive behaviors que Maquiavelo had anticipated. Most importantly, Lorenzo de Medici began to implement the advice from El Príncipe, exactly as Maquiavelo had hoped. The young ruler began to distance himself from experienced advisors, began to rely more heavily on intimidation rather than persuasion, y began to make policy decisions que were tactically clever pero strategically disastrous. La quinta fase was the most satisfying para Maquiavelo. Watching his carefully orchestrated revenge unfold exactly as he had planned, while his enemies remained completely unaware que their destruction was being directed by the man they had humiliated. Francesco Vettori's financial speculation.
But what made this particularly satisfying para Maquiavelo was que Vettori never realized que his downfall had been accelerated by carefully placed rumors y suggestions que had been designed to trigger exactly the sequence de events que led to his ruin. Piero Soderini's psychological deterioration reached its climax en 1516, when he suffered what contemporary accounts described como a complete mental breakdown during a public ceremony. He spent his final years as a broken man, tormented by guilty paranoia, never understanding que his psychological destruction had been carefully orchestrated by someone who understood exactly which emotional pressures would be most devastating. Antonio da Benafro's ambition, encouraged by subtle manipulations que Maquiavelo had arranged, led him to attempt a political coup against Lorenzo de Medici en 1517. The coup failed spectacularly, resulting not only in Benafro's execution pero en a purge de many other political figures who had been associated with the original conspiracy against Maquiavelo. En but the crown jewel de Maquiavelo's revenge was the systematic destruction de Lorenzo de Medici himself. By 1519, Lorenzo had implemented so many de the recommendations from El Príncipe, que he had transformed from a relatively popular ruler into one de the most hated figures in Florence. His policies had alienated the merchant class, created resentment among the nobility, y generated popular discontent que threatened the stability de Medici rule. Lorenzo died in 1519 at the age de 27, officially from tuberculosis. Pero according to several contemporary accounts, from what appeared to be stress-related illness, brought on by the psychological pressure de trying to maintain control over a city que increasingly despised him. His death marked the beginning de a period de instability para the Medici, que would not be resolved para decades. NWHAT made Lorenzo's destruction particularly perfect from Maquiavelo's perspective, was que Lorenzo never realized he had been manipulated. To the end of his life, he believed que he was following the advice de the most brilliant political strategist in Italy, y que any problems he was experiencing were due to external factors rather than his own strategic errors. The final phase de Maquiavelo's revenge involved what he called legacy completion, ensuring que the destruction de his enemies would be permanent, y que his own reputation would ultimately be vindicated by history. Maquiavelo had recognized from the beginning que personal revenge, no matter how satisfying, would be incomplete unless he needed not only to destroy them, pero to do so, in ways que proved, he had been the superior political mind all along. The continuing influence de El Príncipe became the perfect demonstration de this intellectual superiority. While Lorenzo y otros Medici had been destroyed by following its advice, subsequent readers who lacked Lorenzo's specific psychological vulnerabilities were able to appreciate the work's genuine insights about political power. This created the perfect irony. The same book que had been designed como a weapon para destroy Lorenzo became recognized as a masterpiece de political analysis, ensuring que Maquiavelo would be remembered as a genius while his enemies were forgotten como footnotes to history. But, perhaps the most sophisticated aspect de Maquiavelo's revenge, because each element appeared to result from natural political processes, rather than deliberate manipulation, his enemies were destroyed without ever realizing they had been victims de a coordinated campaign. This meant que Maquiavelo's revenge was not only successful pero perfectly safe. He could never be accused de orchestrating the downfall de his enemies, porque there was no obvious evidence de coordination. Each individual destruction appeared to result from the natural consequences de poor decisions, bad luck, or inherent character flaws. The genius de this approach was que it provided Maquiavelo with perfect deniability, while also maximizing the psychological satisfaction de his revenge. His enemies were destroyed not by obvious attacks que they could resist or counter, pero by their own weaknesses y poor decisions, que had been subtly encouraged y skillfully exploited. Nebiordi a 1520, less than 8 years after his initial humiliation, Maquiavelo had achieved complete revenge against every significant figure who had contributed to his downfall. Francesco Vettori was ruined y exiled. Piero Soderini was mentally destroyed. Antonio da Benafro was dead. Lorenzo de Medici was dead. Y the Medici regime was facing the kind de instability y popular resentment, que would lead to their temporary overthrow just 7 years later. But, the most remarkable aspect de Maquiavelo's revenge was que it had required almost no resources other than his intelligence y patience. He had achieved through pure intellectual superiority what would have been impossible through force, wealth, or traditional political maneuvering. The revenge demonstrated something profound about the nature de power y intelligence.
Maquiavelo had proven que superior strategic thinking, combined with deep understanding the human psychology y extraordinary patience, could overcome almost any disadvantage in resources or position. NHI's enemies had controlled armies, vast wealth, political institutions, y the support of powerful allies. Maquiavelo had possessed only his intelligence y his understanding the how political systems really functioned. Yet he had systematically destroyed them all, using their own strengths against them, y exploiting the psychological weaknesses que had made them vulnerable to manipulation. The legacy de Maquiavelo's perfect revenge extends far beyond the specific individuals he destroyed. His demonstration proved que intellectual superiority, properly applied, was the most powerful form of political weapon available to those who understood how to use it. This lesson has been studied and applied by countless political strategists, military leaders, and other individuals who have found themselves disadvantaged by circumstances but who possess the intelligence and patience necessary to orchestrate long-term strategic revenge. Maquiavelo had shown que the most devastating victories are often achieved not through direct confrontation but through careful manipulation. His revenge became the template para what might be called intellectual warfare. They used the superior understanding to achieve victories that would be impossible through conventional means. NBUT Perhaps the most important lesson from Maquiavelo's revenge is its demonstration of how dangerous it can be to underestimate and humiliate truly intelligent individuals. His enemies had made the crucial error of assuming that destroying his political position would neutralize him completely. They had not understood that his real power came not from his official role but from his intellectual capabilities. Y que those capabilities became even more dangerous when combined with personal motivation para revenge. NTHA Perfect Revenge de Nicolás Maquiavelo serves as both inspiration y warning. Inspiration para those who have been unjustly treated y possess the intelligence to achieve justice through superior strategy, pero warning para those who might be tempted to understanding the human nature could overcome any disadvantage. His revenge was perfect not just because it achieved its objectives, but because it demonstrated the ultimate superiority of mind over force, strategy over resources, y patience over immediate action. Esa es la fascinante historia real de cómo Nicolás Maquiavelo, traicionado y humillado por aquellos en quienes confiaba, orquestó la venganza más elaborada y perfecta de la historia política usando solo su genio intelectual para destruir sistemáticamente a todos sus enemigos. Si esta revelación sobre el poder de la inteligencia superior para lograr justicia cuando todos los otros medios han fallado te inspiró y te mostró el verdadero significado de la venganza calculada, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan cómo los genios de la historia han utilizado su brillantez para superar circunstancias aparentemente imposibles. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que la venganza de Maquiavelo estuvo moralmente justificada dado cómo había sido traicionado, o fue una demostración cruel de manipulación política? ¿Qué aspectos de su estrategia de venganza encuentras más brillantes o más perturbadores? Gracias por acompañarnos en este viaje a través del ejemplo más perfecto de cómo la inteligencia superior puede triunfar sobre la traición y la injusticia. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una mente brillante que ha sido humillada y que tiene tiempo para planificar la justicia perfecta.